La unidad número 8 habla de lo que se denomina régimen jurídico de cosas muebles, que justamente lo que viene este régimen jurídico a realizar es una protección legal, es una denominada o llamada protección legal al subadquirente de buena fe, ¿sí? Al tercero subadquirente de buena fe, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de un tercer subadquirente de buena fe. En este caso, en este régimen jurídico que vamos a ver en la unidad número 8, estamos hablando de cosas muebles que no son registrables. Como les dije, en materia de cosas muebles registrables es mucho más fácil probar si yo actué de buena fe o de mala fe. Les voy a poner el ejemplo de la adquisición de un inmueble con escritura pública. ¿Cómo demuestro que yo adquirí un inmueble de buena fe? Y bueno, voy a tener que tener título y modo. Yo voy a tener un título, que es el documento revestido de las condiciones de forma y fondo, en este caso la escritura pública, y voy a tener el modo suficiente, que es la tradición traslativa del dominio, la tradición de la posesión. En materia de cosas muebles registrables, por ejemplo, un vehículo automotor, bueno, ¿yo cómo voy a demostrar que actué de buena fe? Bueno, voy a demostrar que actué de buena fe porque tengo un formulario 08 de compraventa automotor, porque fui a constituir en mi derecho real a inscribirlo en el registro de la propiedad automotor, porque hice el informe de dominio, hice la verificación policial del vehículo automotor para chequear que el número de chasis y el número de motor y los datos y elementos identificatorios de ese vehículo coincidan con los datos y elementos inscriptos en el registro de la propiedad automotor y en los documentos que yo tengo. Entonces, en materia de cosas muebles registrables, la buena fe, por así decir, es más sencillo de probar, o se puede probar de una manera más fácil. Lo complicado es con las cosas muebles no registrables. Y como es difícil probar la buena fe en cosas muebles registrables, no registrables, el código nos da ciertas soluciones, nos da ciertos lineamientos a seguir para poder facilitar esta tarea. Y esto está relacionado con lo que es la adquisición legal de los derechos reales sobre cosas muebles no registrables por el subadquirente de buena fe, ¿sí? Esto es un solo artículo, es el 1895, que lo vamos a analizar y viene a dar respuesta y solución a esta cuestión que se plantea. Y básicamente la cuestión que se plantea es: ¿qué sucede? ¿Quién tiene el dominio cuando un tercero de buena fe adquiere una cosa mueble creyendo que quien se la transmite estaba legitimado para hacerlo? Imagínense, a mí me dan un objeto, me dan una cosa mueble, no sé, imagínense un teléfono celular, ¿sí? Yo compro un teléfono celular de buena fe, lo compro, no sé, por Mercado Libre, por donde se imaginen. Yo compro un teléfono móvil de buena fe, pasan 3 meses de que yo realizo la compra y de repente aparece el dueño exigiendo que se lo devuelva y que lo indemnice, ya que ese teléfono que yo compré efectivamente de buena fe no le pertenecía a la persona que me lo vendió, sino que le pertenece a otro tercero. Artículo 1895. 1895, sí. Entonces, ¿qué solución tenemos frente a esa situación? Porque tenemos acá dos derechos encontrados. Por un lado tenemos el derecho del subadquirente de buena fe, aquella persona, aquel tercero que de buena fe adquirió esa cosa mueble no registrable. Y por el otro lado tenemos el derecho del propietario, del legítimo propietario, es decir, quien era su verdadero dueño. El artículo 1895 nos dice que la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita, ¿sí? Ahora vamos a ver el artículo y lo vamos a ir después analizando parte por parte. Después el 1895 dice: respecto de las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Bueno, esto tenemos que entenderlo de esta forma. Las cosas muebles registrables se tienen que inscribir. Si yo no inscribo esa cosa mueble registrable, no puedo probar que actúe de buena fe, porque yo tengo la obligación la obligación de inscribirla en un registro para que yo esté obrando de buena fe.
Si estamos hablando de, por ejemplo, un bien inmueble, los registros son declarativos. ¿Qué quiere decir declarativos? Si bien hay un registro donde inscribir el derecho real, yo no lo hago para convertirme en titular de derecho real, porque ya lo soy, ya tengo el título, ya tengo el modo, sino que lo inscribo para hacerlo oponible frente a todos. Y en el caso, por ejemplo, de los vehículos automotores, son registros constitutivos, es decir, el derecho real nace cuando yo lo inscribo, entonces también tengo la obligación de inscribirlo, en este caso, no solamente para darle publicidad frente a terceros, sino para constituir y convertirme en el titular de derecho real. Entonces el 1895 también dice que las cosas muebles registrables, para que haya buena fe, es decir, no existe buena fe si no hay inscripción a favor de quien las invoca, ¿sí? Y también nos dice este artículo que tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien las invoca, si el régimen respectivo prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no coinciden. Por ejemplo, la patente. Si yo realizo una inscripción de un vehículo automotor y cuando realizo la inscripción del vehículo automotor tiene determinado número de dominio, determinada patente, y yo después cuando estoy circulando cambio la patente, ¿sí? Los elementos identificatorios que exige el régimen, ¿sí? Automotor de exhibir la chapa patente no coinciden con los que están en el registro, bueno, obviamente tampoco estaría actuando de buena fe, porque yo debería presumir que no hay una coincidencia entre lo que está registrado y lo que se manifiesta, se exterioriza en ese elemento identificatorio, ¿sí? De la patente. Me venden una moto, yo la compré de buena fe y no la inscribo, se presume que es de mala fe porque no la inscribí. Exactamente, si yo no inscribo, ya sea un vehículo automotor o un vehículo... Sí, las motos ya están, digamos, incluidas dentro de lo que es los vehículos automotores. Si yo no realizo la inscripción, se va a presumir que actúe de mala fe. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de realizar la inscripción en el respectivo registro, ¿sí? Estoy obligado. Yo sé que si compro un vehículo automotor, lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad automotor. El derecho se presume conocido por todos. Esto quiere decir que si yo tengo esa norma que así lo indica, al no hacer lo que la norma indica, al no realizar la inscripción, en principio podríamos suponer que no estoy actuando de buena fe, ¿sí? Entonces, esta norma, ¿sí? El artículo 1895, se aplica a los subadquirentes de cosas muebles no registrables, como hemos visto, ¿sí? Aquel tercero de buena fe que adquiere una cosa mueble no registrable. Pero también sienta ciertas pautas para determinar la buena fe cuando hablamos de cosas registrables. Es decir, esto que dice de la inscripción en los registros son pautas también para determinar si hubo buena fe o no buena fe, o mala fe. El artículo 392 nos dice que los subadquirentes, es decir, aquellos terceros que adquieren la cosa mueble, no pueden ampararse en la buena fe, ¿sí? Si el acto se realizó sin intervención del titular de derecho, ¿sí? Si yo adquiero una cosa que es robada, por ejemplo, o hurtada, no puedo ampararme en mi buena fe y en el título oneroso. Si yo compro una cosa que alguien la robó o la hurtó, no voy a adquirir el derecho real de dominio. ¿Por qué? Porque el titular del derecho real, es decir, el verdadero dueño, no participó en ese acto. Es decir, ese desprendimiento que se hizo de la cosa no lo hizo voluntariamente. Es decir, no participó del acto, fue hurtada o fue robada la cosa. Entonces, si la cosa fue hurtada o robada, si el titular del derecho real de la cosa no participó, ¿sí? Del desprendimiento de la misma, no fue un desprendimiento voluntario, nunca el tercero que adquiere la cosa mueble no registrable va a poder convertirse en titular de dominio. ¿Por qué? Porque el verdadero titular del derecho no participó de ese desprendimiento, no fue un desprendimiento voluntario de la cosa, sino que fue un desprendimiento involuntario, forzoso, obviamente producto de un hurto, un robo, o de una situación en la que el titular del derecho real no quería desprenderse de la cosa y se vio desapoderado de la misma. Artículo 392, Facundo, nos dice: los subadquirentes, que son aquellos que adquieren la cosa de buena fe y a título oneroso, no van a poder convertirse en titulares del dominio si el acto fue realizado sin intervención del titular de derecho, ¿sí? Lo
Lo vamos a explicar con un ejemplo que es bastante concreto, pero para que entiendan, es fundamental que haya un desprendimiento voluntario del titular en favor del subadquirente. Si no hubo un desprendimiento voluntario del titular en favor del subadquirente, ese tercero subadquirente de buena fe no va a poder convertirse en titular de dominio. Y les voy a dar un caso para que se entienda, ¿sí? Esto que es tan teórico del artículo 1895, para que se entienda en concreto. Y el caso planteado es el siguiente. Imagínense que tenemos yo soy dueño de un libro, ¿sí? Yo soy dueño de este Código Civil y Comercial, ¿sí? Yo le presto el libro a Bianca. Yo le presto el Código Civil y Comercial a Bianca, ¿sí? Me dice que lo necesita, que está estudiando, que necesita que se lo preste. Yo tengo uno, no lo estoy usando. De buena fe, se lo presto a Bianca para que lo pueda utilizar, para que lo pueda leer. Bianca, en lugar de devolverme, supongamos que le digo, Bianca, mira, te presto el Código Civil y Comercial 2 meses y me lo devolvés. Bianca, en lugar de devolverme el código, se lo vende a Facundo, ¿sí? Bianca, en lugar de devolverme el código, se lo vende a Facundo, ¿sí? A todo esto, Facundo no sabe que el código es de mi propiedad, porque Bianca al momento de vendérselo le dice que el código es de ella, ¿sí? Arreglan una suma de dinero, supónganse que Facundo se lo compra por 500 pesos. Facundo está convencido de que ese Código Civil y Comercial era de Bianca y está convencido que ahora es de él porque se lo compró a Bianca. Lo que desconoce Facundo de esta situación y lo que ignora Facundo de esta situación es que en realidad el código, ¿sí? El código me pertenecía a mí porque yo se lo había prestado a Bianca. Entonces, acá tenemos un conflicto que se plantea. Por un lado tenemos un conflicto entre A, ¿sí? O yo, que soy el dueño del código, o que era el dueño del código, ahora vamos a ver qué es lo que resuelve la ley, entre A, o yo que era el dueño del código, y C, que sería Facundo, que es ese tercero subadquirente de buena fe, aquel que de buena fe compró el código pensando que lo iba a adquirir, ignorando que no era de Bianca. Bueno, el código va a defender a una de estas dos posturas. Va a defender o el derecho, hay dos opciones. O le devolvemos el libro a quien era su dueño, al verdadero titular de dominio, o el nuevo titular de dominio va a pasar a ser Facundo, que adquirió de buena fe, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta norma del 1895 solamente es aplicable cuando el propietario de la cosa mueble voluntariamente la entrega. Por eso le digo, distinto es el caso de si a mí me roban o hurtan el código. En ese caso Facundo no va a poder convertirse en titular de dominio. En este caso yo la cosa la entregué voluntariamente, se la entregué voluntariamente a Bianca, hubo un desprendimiento voluntario de mi parte. Si la cosa habría sido robada y hurtada, Facundo nunca va a poder convertirse en titular de dominio porque se trata de una cosa que integra lo que es el régimen de cosas perdidas, ¿sí? Acá Juan pone que entiende que como tuvo voluntad de desprenderse del libro prestándolo, el que lo compró de buena fe está en su derecho de quedárselo. Distinto hubiera sido si el libro se hubieran robado y ahí lo venden. Es tal cual. Supónganse en el ejemplo que les estoy dando, si en vez de yo prestarle el libro a Bianca, Bianca me lo hurta o me lo roba. Perdón, Bianca, te agregué un ilícito. Vamos a poner otro nombre, no sé. María. No pasa nada. No te quiero culpar de un ilícito. Supónganse, María me roba o me hurta el libro y se lo vende a Facundo. Bueno, en ese caso Facundo nunca va a poder convertirse en titular de dominio porque yo no me desprendí voluntariamente de la cosa. Yo sufrí un desapoderamiento. Como sufrí un desapoderamiento, no puede el código, no puede la ley otorgarle el dominio a un tercero porque sería, digamos, contrario a derecho. Estaría protegiendo el derecho a un tercero frente a alguien que se vio, frente a alguien que sufrió un robo o un hurto, se vio desapoderado de la cosa. Por eso es muy importante esto. El 1895 aplica cuando yo voluntariamente le entrego la cosa a alguien y ese alguien a quien yo le entrego la cosa, traicionando mi confianza, ¿sí? Es decir, traicionando mi confianza, se comporta como si fuera su dueño. Como se comporta como si fuera su dueño, le transmite esa cosa a un tercero, que obviamente el tercero es de buena fe.
Distinto sería el caso de que Facundo conociera la situación. Si Facundo conociera la situación de que yo le presté el libro a Bianca, bueno, no podría adquirir el dominio porque también Facundo estaría obrando de mala fe. Recuerden que la mala fe opera en la persona que recibe la cosa, es decir, la buena fe o mala fe de Facundo no depende de si hubo un robo o un hurto, depende de las acciones que realiza él. Si Facundo tuviera conocimiento de que el libro me pertenecía a mí y no a Bianca, estaría actuando de mala fe, ¿sí? Ahí Janina pregunta, ¿qué sucede si Facundo se queda con la titularidad del libro? ¿Qué pasa conmigo? Muy bien, ¿qué pasa con A? ¿Sí? Porque también acá tenemos un derecho que resguardar de A, que era el propietario. Bueno, la ley va, digamos, a dar una resolución en ese sentido. Ahora lo vamos a analizar, ¿sí? Pero no es que A se queda sin nada, sino que hay una especie de compensación, por así decir, frente a esa situación. Entonces, frente a esa situación en la que yo transmití el libro a Bianca de buena fe y confianza y ella lo enajenó, lo vendió a un tercero, el verdadero propietario puede intentar una acción personal contra a quien le confió la tenencia del mueble. Es decir, yo puedo iniciar una acción posesoria, ya hemos visto las acciones posesorias, puedo iniciar una acción posesoria o una acción real, una acción reivindicatoria para recuperar ese bien. El problema es que en este caso ya la cosa no está en poder de Bianca, entonces no puedo iniciar una acción contra Bianca. ¿Qué hago? Inicio la acción contra Facundo, que es quien tiene la cosa. Bueno, ahora vamos a ver si esa acción procede y si yo puedo iniciar la acción contra él. Entonces, tenemos distintos escenarios que se plantean, ¿sí? Tanto el derecho de Facundo, que adquirió de buena fe la cosa a título oneroso, pagándole a Bianca los 500 pesos para adquirir el código, es tan importante como el derecho mío de que yo era el verdadero titular del Código Civil y Comercial, el verdadero titular, el dueño de la cosa. Entonces, acá no estamos diciendo que un derecho es más importante que otro. Los dos derechos son tan importantes, el de Facundo, que actuó de buena fe, y el del verdadero dueño de la cosa. Entonces, acá la ley va a tener que optar por uno o el otro. Recuerden que el dominio es exclusivo, no podemos tener dos titulares de dominio. No puede decirle a Facundo que es titular de dominio y a mí también que soy titular de dominio. Entonces, hay dos opciones: o optar por el derecho al verdadero propietario, que quiere decir respetar mi dominio, ¿sí? De yo que era el propietario y le transmití el libro a Bianca, o tomar en partido en favor del tercero de buena fe, es decir, tomar en partido, ¿qué quiere decir? Atribuirle la propiedad de la cosa mueble, es decir, transmitirle el dominio a Facundo, sacrificando, por así decir, el derecho del anterior propietario. Se extinguiría el dominio para mí y nacería el derecho real de dominio para Facundo, que adquirió la cosa como tercero subadquirente de buena fe. Esta postura se plantea en dos sistemas. Tenemos dos sistemas para analizar una postura a la otra. Por un lado, tenemos el sistema romanista. El sistema romanista lo que va a decir va a optar por proteger al verdadero propietario, es decir, siempre y cuando no haya usucapión, es decir, por el paso del tiempo Facundo no adquiera, digamos, la propiedad, el sistema romanista va a optar por mi derecho, va a optar por el derecho del verdadero propietario. Entonces, si seguimos el sistema romanista, Facundo no adquiriría el derecho real de dominio. Facundo, yo podría hacer una acción reivindicatoria, podría recuperar la cosa porque soy titular de dominio, y en todo caso a Facundo le quedaría la posibilidad de iniciar una acción por los daños frente a Bianca, que le vendió algo que no era de su propiedad. Eso es lo que dice el sistema romanista. Y la postura que sigue nuestro Código Civil y Comercial es la del sistema francés. La postura del sistema francés lo que dice, es el que sigue nuestro código, va a favorecer la adquisición del dominio por parte del subadquirente de buena fe. Entonces, si seguimos este sistema francés, yo no voy a poder iniciar la acción reivindicatoria porque Facundo actuó de buena fe y a título oneroso, es decir, voy a perder mi derecho real de dominio, se va a extinguir mi derecho real de dominio, y el derecho real de dominio va a nacer en cabeza de Facundo. Es decir, Facundo, que adquirió de buena fe, va a convertirse en titular de derecho real de dominio sobre esa cosa mueble. ¿Por qué va a convertirse en derecho real de dominio? ¿Porque se lo transmitió Bianca? No. Se va a convertir en titular de derecho real de dominio porque la ley así lo establece por el artículo 1895. Lo que lo convierta en titular de derecho real de dominio no es que le hayan transmitido la cosa, es que la adquirió de buena fe y a título oneroso
y es un tercero subadquirente de buena fe en los términos del artículo 1895. Es decir, por un poder jurídico, digamos, una estructura de carácter legal, la ley decide concederle a Facundo, frente a esta situación planteada, la titularidad del derecho, ¿sí? Entonces, va a haber una pérdida del dominio por parte del verdadero dueño, quien era su dueño, y va a haber un nuevo nacimiento del derecho real de dominio por parte del subadquirente de buena fe. Por supuesto, va a haber acciones de daños que tendré yo en este caso, o que tendrá en el ejemplo planteado el verdadero titular de dominio, contra quien que, traicionando su confianza, transmita la cosa, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, lo que hace el artículo 1895 es hacerse cargo de la dificultad que enfrentamos en la vida, digamos, real, de la dificultad que tiene el dueño para demostrar mediante documentación la adquisición de cosas muebles. Imagínense que si no existiera este artículo, sería muy difícil que haya una circulación de los bienes o una seguridad jurídica si yo puedo adquirir un bien mueble de buena fe y en cualquier momento puede aparecer de cualquier lado el verdadero propietario con una acción reivindicatoria y me pueden quitar ese objeto. Entonces, lo que busca este artículo es favorecer la libre circulación de los bienes y dar una seguridad jurídica a ese tercero subadquirente que adquiere la cosa, digamos, de buena fe. Si no existiera el 1895, como les digo, nadie nos podría garantizar que si mañana compramos una cosa mueble no registrable de buena fe a cualquiera, en 6 meses no aparezca otro diciendo que sea su dueño y me la quite. Entonces, el sentido, es importante a veces analizar por qué existen los artículos y para qué está. El sentido de esto es dar una seguridad jurídica al que adquiere una cosa de buena fe y también favorecer a la circulación y a la transmisión de los bienes, porque si no estuviera este artículo y uno seguramente a la hora de adquirir una cosa mueble la pensaría 2 veces si no puede asegurarse que en 6 meses o en un año o cuando sea aparezca, digamos, alguien que diga ser su propietario y me pueda reivindicar la cosa, es decir, me pueda iniciar una acción a mí, ¿sí? Como les dije, las cosas no tienen que ser hurtadas, no tienen que ser cosas perdidas. Si las cosas son hurtadas o perdidas, ya hemos visto que aplica el régimen de cosas perdidas, en el que nunca voy a convertirme en titular de dominio, sino que voy a tener que tener la cosa con un simple depositario de la misma a título oneroso y dar intervención a la autoridad judicial hasta que aparezca, digamos, el verdadero dueño, ¿sí? Entonces, la naturaleza jurídica de este tipo de adquisición es una naturaleza, digamos, que nace del propio derecho, de la propia reglamentación. Como les dije, yo no me convierto en titular de dominio porque me lo transmitieron, yo no me convierto en titular de dominio porque Bianca me hace tradición, ¿sí? Sino que el tercero subadquirente de buena fe se convierte en titular de dominio porque cumple los recaudos y los requisitos del 1895 y como cumple esos requisitos del 1895, la ley, el código, lo favorece, ¿sí? Favorece su derecho y decide, la ley, por razones de conveniencia, digamos, económica y de seguridad en las transacciones y libre circulación de los bienes, como hemos visto, decide la ley otorgarle el dominio a Facundo. ¿Y por qué es importante que la adquisición sea a título oneroso? Porque la adquisición también puede ser a título gratuito. Es decir, en el ejemplo que les di, Bianca le vendía el libro a Facundo. Pero imagínense que se lo regala. ¿Qué sucede si la adquisición es a título gratuito? Se convierte en titular de derecho real de dominio, Facundo de todas formas, pero la diferencia está en la acción reivindicatoria. Si Facundo adquiere a título oneroso, el verdadero propietario no le va a poder hacer una acción reivindicatoria. Se va a convertir en titular de derecho al dominio y no puede ser sujeto o no puede ser pasible Facundo de que le inicien una acción reivindicatoria. Mientras que, si la cosa la adquirió a título gratuito, es pasible de una acción reivindicatoria. Es decir, el verdadero titular de dominio, más allá de que adquirió el dominio Facundo, podría iniciarle una acción reivindicatoria para recuperar el objeto. Por eso es muy importante esto de entender la diferencia entre si es a título oneroso y a título gratuito. Si no se puede determinar si fue a título oneroso o a título gratuito,
vamos a entender que, o se presume, hay una presunción legal de que la transmisión fue a título oneroso, ¿sí? Entonces, resumiendo y recapitulando un poco, los requisitos para que el tercero subadquirente pueda invocar el principio de este artículo 1895 son que haya posesión. El subadquirente va a tener que estar ejerciendo la posesión de la cosa mueble, es decir, si Facundo dice que está ejerciendo una tenencia y que la verdadera dueña es Bianca, bueno, no se van a dar los extremos necesarios. Tiene que haber una posesión, el subadquirente de buena fe tiene que estar comportándose como si fuera su dueño y no reconocer en otro un señorío superior sobre la cosa, ¿sí? Tiene que haber buena fe, es decir, por parte de quien adquiere esa cosa tiene que haber buena fe. Si no hay buena fe, va a poder iniciársele la acción reivindicatoria, se puede decretar la nulidad de ese acto jurídico, ¿sí? Como hemos dicho, la buena fe se presume. Si alguien quiere demostrar que no hubo buena fe, bueno, admite prueba en contrario, es iuris tantum, va a tener que demostrar que esa adquisición de ese tercero no ha sido de buena fe. Pero en principio se va a suponer que es a buena fe y que es de título oneroso, ¿sí? Bueno, como hemos visto, se exige que la adquisición sea a título oneroso. Digamos, si bien lo puede ser a título gratuito, el hecho de que sea a título oneroso lo que va a impedir es que se le pueda iniciar algún tipo de... que no se le puede iniciar, mejor dicho, lo que es la acción reivindicatoria. Y por último, como hemos visto, no puede ser una cosa mueble hurtada ni perdida. Si es una cosa mueble hurtada y perdida la que adquiere ese subadquirente, no se va a cumplir lo que dice el 1895. Y entendemos que las cosas perdidas son las cosas que se haya perdido la tenencia, aquellas cosas que se haya perdido la tenencia. Una cosa perdida puede ser una cosa que no esté en el lugar en el que la haya guardado el poseedor o tenedor, o una cosa respecto a la cual no se haya hecho un abandono expreso o tácito de la misma, o que se perdió por una causa fortuita o de fuerza mayor. Incluso por negligencia. Si yo encuentro una cosa perdida y el dueño, el propietario, la perdió por negligencia, negligentemente, de todas formas yo no estoy legitimado para adquirirla y menos para adquirir el dominio sobre la misma. Imagínense que yo me voy a un restaurante con una notebook, me tomo un café, pago la cuenta y dejo la notebook en la mesa y me la olvido. Uno puede decir, bueno, se lo olvidó, perdió la cosa porque no tomó los recaudos suficientes, porque por negligencia la dejó, la olvidó. Bueno, no me importa. O sea, la ley, más allá de que actúe con negligencia, va a proteger a aquel que perdió la cosa, aunque la haya perdido producto de su propio actuar, ¿sí? Acá hay una pregunta. Juan Manuel pregunta, ¿y qué puede hacer el perjudicado? Bueno, está muy bien la pregunta que haces. ¿Qué puede hacer, en el ejemplo que les di, el verdadero dueño? Es decir, el que le transmitió el código, el que transmitió el libro de buena fe y que al final perdió el dominio, porque el dominio la ley decide dárselo a ese subadquirente, a ese tercero subadquirente que lo adquirió de buena fe. Bueno, lo que puedo hacer yo en todo caso es iniciar una acción de daños y perjuicios frente a esa persona que, traicionando mi confianza, transmitió la cosa que era de mi propiedad. Obviamente, si bien perdí el dominio, me va a quedar a mí habilitada la vía de la acción de los daños y perjuicios. Desde el lado civil, más allá de eso, tenemos las correspondientes acciones penales que se puedan llegar a iniciar en el caso de que se haya incurrido en un robo y un hurto, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de iniciar la acción de daños y perjuicios y también tenemos la posibilidad de ir y hacer la denuncia para que intervenga algún fiscal de oficio a poder investigar si hubo algún tipo de incurrencia en un delito de los tipificados en el Código Penal, en este caso el hurto o el robo, ¿sí? ¿Quedó claro ahí, Juan? ¿Se entendió lo que puede hacer el perjudicado? Bárbaro. Y una excepción a lo que dice el artículo 2895 son las cosas de dominio público, es decir, las cosas que son de dominio público, que son las cosas que son de dominio público, que son bienes muebles que pertenezcan al Estado, ya sea al Estado nacional o provincial. Las cosas que son de dominio público no pueden ser adquiridas por esta norma, ¿sí? Por este artículo 1895, porque son
bueno, ya sabemos que son imprescriptibles, son inalienables, inembargables, no pueden ser objeto de la adquisición legal de este artículo, ¿sí? Y nos queda ver, dentro de lo que es esta unidad, algunas otras cosas muebles registrables. Ya hemos visto cómo es el régimen de cosas muebles no registrables del 1895. Acá hay una pregunta cuando se habla de invadir tierras fiscales. Bueno, ese es otro caso, porque la realidad es que si estamos hablando de tierras, estamos hablando de bienes inmuebles que son registrables. Entonces no aplicaría el 1895. Recuerden que el 1895 es para cosas muebles no registrables. Las tierras son bienes inmuebles que se tienen que registrar. Entonces no aplicaría lo que estamos viendo en este artículo 1895. Ahí estaríamos hablando de una ocupación ilegítima, de mala fe, y bueno, podremos iniciar algún tipo de acción de desalojo o algún tipo de demanda o acción real, y bueno, por supuesto las correspondientes acciones penales, ¿no? Por la ocupación de las tierras si correspondieren. Y nos queda ver algunas cosas muebles registrables. Ya hemos estado hablando un poco de automotores, pero dentro de lo que son las cosas muebles registrables, los automotores no son las únicas que hay. Tenemos también lo que son los buques, las aeronaves, los semovientes, que son los semovientes, el ganado, mayor y menor, ¿sí? Todo lo que es el ganado, y los equinos de pura sangre, ¿sí? O de carrera, los caballos de pura sangre o de carrera. Vamos a ver un poquito, yo ahora les voy a decir cuáles son las normas específicas que regulan esto, después si quieren lo pueden avanzar en la lectura, pero dentro de lo que es el régimen de buques, que son cosas muebles registrables, está previsto en la Ley de Navegación, que es la Ley 20.094, ¿sí? Es decir, escapa de lo que dice el régimen de 1895 y está regulado en esta ley especial, ¿sí? Se los menciono porque no lo van a encontrar en el código, sino que es una ley especial que es la Ley de Navegación. Básicamente nos dice la Ley de Navegación en el artículo 155, nos da el detalle de qué es un buque y nos dice que los buques son bienes registrables, ¿sí? Respecto a esto, lo que es importante que sepan es en relación a si el buque es de más de 10 toneladas o menos de 10 toneladas. Si estamos hablando de que el buque, ¿sí?, es de más de 10 toneladas, los buques pueden ser de dominio público o pueden ser, digamos, de dominio privado, puede ser de uno u otro, ¿sí? Si estamos hablando de que el buque es de más de 10 toneladas, es obligatorio que en la inscripción registral, que ese buque se inscriba y se registre por escritura pública, ¿sí? Tiene que ser hecha por escritura pública si el pesaje supera las 10 toneladas de ese buque. En el caso de los buques de menos de 10 toneladas, se prescinde de la escritura pública, ya que es suficiente un simple instrumento privado con firmas certificadas para poder realizar la inscripción. No es necesario que sea por escritura pública, ¿sí? Y la inscripción de los buques es no constitutiva. ¿Qué quiere decir que es no constitutiva? El derecho real no lo adquiero cuando escribo el buque, sino que yo lo tengo que escribir para hacerlo oponible frente a terceros, sino que el derecho real lo adquiero cuando tengo título, cuando tengo el modo suficiente, ¿sí? Solamente lo voy a inscribir a los efectos de hacerlo oponible frente a la sociedad. Además de los buques, también tenemos lo que es las aeronaves, el régimen de aeronaves, que las aeronaves también son cosas muebles registrables. Tenemos un código aeronáutico que está en la ley 17.285, que regula todo lo que es la actividad aeronáutica. No vamos a ver esto en profundidad porque ya lo van a ver después en Derecho del Transporte, pero simplemente lo que nos interesa en real es que sepan si se tiene que inscribir o no ese derecho real sobre el mismo. Entonces, respecto de las aeronaves, para que las aeronaves adquieran la nacionalidad argentina, tienen que inscribirse. En el momento de la inscripción adquieren la nacionalidad argentina. Y se trata de una inscripción también registral declarativa, no constitutiva. Esto quiere decir que yo inscribo la aeronave a los fines de hacer oponible el derecho frente a terceros, y el derecho real nace anteriormente con el título y el modo, ¿sí? El acto se puede formalizar en instrumento público o en instrumento privado. No necesariamente va a tener que ser una escritura pública para la inscripción de las aeronaves, ¿sí? Vehículos automotores, otro tipo de cosas muebles registrables. Esto lo tienen específicamente en un decreto ley
que es el 6582 del año de 1958, que fue ratificado por la ley 144... Sí, Perdón, ¿qué decreto es? es el 6582 del año 58. Ahí se los pongo en el chat por las dudas, así lo tienen. 6582 del año 58, que fue ratificado por la ley 14467 y 22977, ¿sí? Esto no se preocupen, que más adelante cuando veamos registros vamos a ver en profundidad todo lo que es el registro de la propiedad automotor. Así que ahora simplemente se los quería mencionar, lo vamos a ver más adelante en otra unidad en profundidad todo lo que es el régimen de los vehículos automotores. Pero sí, para que sepan, son cosas muebles registrables y el registro es de tipo constitutivo. Nace al momento de hacer la inscripción, ¿sí? En el propio registro. Y después nos queda lo que es semovientes, que los semovientes son también registrables, son cosas muebles registrables, que es el ganado, ¿sí? Es el ganado del campo, el ganado mayor o el ganado menor, ya sea ganado porcino, ¿sí? Pues cualquier tipo de ganado mayor o menor. Hay una ley específica que regula todo esto, se los menciono, es un régimen de marcas y señales, que es lo que básicamente lo que indica es que para poder identificar quién es el dueño del ganado vamos a tener distintas marcas y señales que se van a colocar sobre el mismo y que van a inscribirse en un registro a los fines de determinar quién es el dueño del ganado que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? La ley es la 26478. Se las voy a poner también por si después lo quieren completar. Y después también nos queda, además del ganado, ¿sí? del ganado mayor o menor y de este régimen de marcas y señales por el cual se inscribe, también lo que es los equinos de pura sangre de carrera. Estos son también registrables y son los caballos básicamente que se utilizan para estos tipos de competencias de carrera. Son ciertos animales que tienen características muy específicas y genéticas que hacen que tengan un valor económico importante debido a, bueno, principalmente estas características, y se inscriben en registros especiales donde a través de distintos documentos se prueba que ese equino, digamos, es de pura sangre. ¿Qué quiere decir de pura sangre? Que tiene una genética determinada y que lo hace valioso para bueno, poder realizar esas competencias, y justamente por eso es que lo inscriben en un registro. Y esto está regulado también en la ley 20378, que ahí se las completo también. Esto no es para que la lean todas las leyes completas en profundidad, simplemente saber lo más importante y bueno, mencionarles también que son cosas muebles, registrables y que no está en el código. Por eso es que les fui mencionando las leyes como para que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Bueno, chicos, con esto estaríamos terminando lo que es la unidad número 8.